Dios. Amén. Queremos dar la bienvenida a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos muy felices de poder recibirlos también. Me gustaría que me acompañen rápidamente. Quiero poder hacerlo rápido para poder participar de la Santa Cena juntos. Capítulo número 13 del libro de Romanos. Romanos, capítulo número 13. Y en esta tarde quiero hablar sobre un tema que Dios viene tocando mi corazón, hablando mi corazón, y yo creo que es un tema muy necesario ser explicado de la mejor manera posible dentro aquí de la iglesia, para que podamos entender muchas cosas en nuestra vida y por qué de muchas cosas en nuestra vida. Esta tarde me gustaría hablar un poco sobre las consecuencias del romper la autoridad, rompiendo la autoridad. Hay una cosa que nosotros entendemos, que autoridad es algo impuesto. La autoridad, nosotros pensamos que autoridad es una imposición, es algo que es impuesto, algo que es obligado, algo que es un yugo. Cuando el Señor lo creó, es para supuestamente ser lo contrario a eso. Porque la autoridad no es algo que te quita, sino la autoridad es algo que te da. Repito, la autoridad no te quita, la autoridad te da. Entonces en esta tarde quiero que ustedes puedan caminar conmigo un poco sobre las páginas de la Biblia, para que entendamos un poco sobre la autoridad y por qué la autoridad es tan importante. Entonces, rompiendo la autoridad, vamos al comienzo, a la creación de todo. Capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos a comenzar con Romanos 13. Romanos 13, versículos de 1 en adelante, para que podamos entender bien el contexto de Romanos. Después nos vamos para Génesis. Romanos capítulo 13. ¿Estamos? Vale, si tú tienes tu Biblia abierta ahí, o tu Biblia prendida, vete para Romanos capítulo 13. Los adolescentes se ríen, pero son para ellos que fue esa directa. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante va a decir así: sométase todas las personas a las autoridades superiores. Buenísima la letra, solo que más alto, por favor. Sométase todas las personas a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de la parte de, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos de nuevo, versículo 1, 2, 3. Voy despacio para poder entender bien. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas ¿por quién? Él es quién. Él es quién. Entonces toda autoridad
fue establecida por, toda autoridad fue establecida por, vamos a repetirlo 3 veces porque a la tercera comenzamos a memorizarlo. Toda autoridad fue establecida por, versículo número 2. Por tanto, por lo tanto, todo el que se pone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Sobre lo que Dios ha instituido. Entonces, eso quiere decir que la autoridad es una institución. Todo el que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán. Los que así proceden recibirán. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Por lo tanto, todo el que se pone a la autoridad se rebela. Ok, vamos a leerlo ahora de verdad. 1, 2, 3. Por lo tanto, todo el que se pone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. El apóstol Pablo está diciendo: existe una autoridad que reina sobre todos. Existe una autoridad que reina sobre todos. Esta autoridad viene de Dios. Si la autoridad viene de Dios, podríamos decir que Dios es la máxima autoridad. ¿Alguien está conmigo? Amén. Entonces, si hay la mayor autoridad es Dios, y Dios instituyó la autoridad, todas las autoridades que Dios instituyó están para ser instituidas. Y todo aquel que se rebela contra lo que Dios instituyó se rebela contra el propio Dios. Porque si la autoridad viene de Dios, quien se rebela contra la autoridad se está rebelando contra aquel que instituyó la autoridad. En otras palabras, todo aquel que se rebela contra una autoridad se rebela contra Dios. Y todo aquel que se rebela contra la autoridad recibirá castigo. Vamos al capítulo 1 de Génesis para entender dónde todo comenzó. Capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Volvemos a la creación donde todo comenzó. La otra estaba mejor. Las letras grandes, hija, por favor. No se puede. Vamos entonces. Y dijo, ¿quién dijo? Aquí Dios está en medio de la creación. Entonces Dios está hablando. Hagamos los peces y tal y tal y tal. Ahora Dios está hablando. Entonces, y dijo, Dios hablando, y dijo que hagamos al ser humano a nuestra imagen, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Quédate en el 26. Y dijo el Señor, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga, ¿qué? Que tenga, ¿qué? Que tenga dominio. En otras palabras, que tenga autoridad sobre todos los peces del mar, todos los animales, todo lo que se arrastra,
que tenga autoridad, que tenga dominio. Entonces aquí vemos que la autoridad ahora de parte de Dios para su creación es esta: que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre todo lo que está diciendo acá. Entonces entendamos, toda autoridad es instituida por Dios. Entonces esta autoridad que se entrega en las manos de Adán y Eva, es dada por ¿quién? Entonces el que tiene autoridad puede dar autoridad. Vamos, el que tiene autoridad puede dar autoridad. Entonces ahora vemos que en la creación está Dios diciendo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que ellos tengan autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre animales domésticos, animales salvajes, sobre todos los reptiles, todos los que arrastran por el suelo. Entonces ahora Dios entrega autoridad a Adán y Eva. Próximo versículo, 27. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los veintiocho. ¿Y qué? ¿Y los qué? ¿Y los qué? Ya comienzo diciendo: ¿por qué la bendición no vino antes de la otorgación o la entrega de la autoridad? ¿Por qué entonces primero Dios no los bendijo y después le entregó la autoridad? ¿Por qué está ese orden? Primero se les entrega autoridad y después se les bendice. Porque quien camina debajo de autoridad camina debajo de bendición. Quien camina debajo de autoridad camina debajo de versículo 28. Y los bendijo diciéndole las siguientes palabras: sean ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y a todos los ¿qué? Reptiles. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. De nuevo Dios repitiendo: ya les entregué la autoridad, ahora debajo de autoridad están bendecidos para ejercer su autoridad. ¿Y cómo ejercen su autoridad? Siendo fructíferos, multiplicando, llenando la tierra y sometiéndola a ellos. Dominen a todo lo que Él ya les había dicho que estaría debajo de su autoridad. Entonces todo aquel que camina debajo de autoridad camina debajo de bendición. ¿Y qué es lo que pasó con la autoridad que Dios entregó a Adán y a Eva? Ellos ahora comienzan a caminar por el jardín con toda la autoridad. Ellos están con plena autoridad. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con autoridad y los crea con la bendición para que los dos
estén debajo de la autoridad de Dios, al punto que los dos sean uno y los dos puedan someter, dominar, señorear. Esa institución había sido dada para los dos, para el hombre y para la mujer. Entonces ahora Dios les dice: vayan y háganlo. Y debajo de esta bendición ellos comienzan a hacerlo, hasta que llegamos en Génesis capítulo número 3. Capítulo 3 de Génesis. Eva va hasta el árbol, pega del fruto, es engañada por la serpiente, come y le da a su esposo y le da a su marido. En ese momento Dios viene y en el versículo 13, Génesis 3:13, mira lo que dice. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella responde: la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Versículo 14. Dios el Señor entonces le dijo a la serpiente, recuerden Romanos 13:3, todo aquel que se rebela contra la autoridad se rebela contra aquel que instituyó la autoridad, o sea que se rebela contra el propio Dios, y esto no se quedará sin castigo. El hombre y la mujer ahora se rebelan contra la autoridad de Dios, porque Dios había dejado muy claro y había establecido que ellos podían dominar, señorear y hacer dominio sobre la tierra. Pero había un árbol que el Señor les dijo: de este árbol ustedes no comerán, ni de sus frutos comerán. ¿Y qué es lo que el hombre y la mujer hizo? Comieron de ese árbol. Cuando comen de ese árbol, ellos están revelando a una dirección directa que Dios les había dado. Entonces de por sí ellos rompen esta autoridad. Y aquí viene el castigo. Dios el Señor le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y el de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. 16. Y aquí comienza el castigo de la mujer. ¿Qué es lo que Dios dice? A la mujer le dijo: multiplicaré ¿qué? Multiplicaré ¿qué? Tus dolores en el parto, y darás luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él, volvamos atrás un poquito. ¿Sobre quién estaba todo el dominio en la tierra? Sobre los animales, sobre los peces y sobre todos los animales de la tierra. ¿Sobre quién estaba ese dominio? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre el hombre o sobre la mujer? ¿Quién cree que todo el dominio antes del pecado, de la rebeldía contra la autoridad, cree que el dominio completo de toda la tierra y lo que estaba en ella estaba sobre el hombre? Levante su manito. Eso. ¿Quién cree que estaba sobre la mujer? Levante su manito. Eso, muy bien.
¿Quién cree que estaba sobre los dos? Levante su manito. ¿Y quién no cree nada? Levante las dos manos. Vamos de nuevo. Capítulo, voy muy despacito para que ustedes entiendan dónde todo comenzó. Capítulo 1 de Génesis dice: Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fueron creados. Cuando fueron creados, Dios les dice: dominen, tengan autoridad sobre todo. Entonces Dios le entrega esa autoridad ¿a quién? ¿A uno, a los dos o a nadie? A ambos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en esta altura de la creación, los únicos que estaban debajo de autoridad eran ambos a Dios. Eran ambos. Eran ambos. Vienen los dos, desobedecen, se rebelan contra la autoridad y viene el castigo. Ahí el castigo dice en el versículo 17: y a la mujer le dijo: darás a luz. No, a la mujer primero, hija. Eso. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Y él te dominará. Entonces la mujer tiene que sujetarse al hombre, no porque Dios es machista, no porque la creación original dice eso. La mujer tiene que sujetarse al hombre por causa de su pecado, por causa de su pecado. No estaba en el proyecto original de Dios que la mujer esté sujeta al hombre. Era para que los dos sean señores de la tierra. Ahora Dios le estaba diciendo: este es el castigo por el cual el pecado de ambos entró en la tierra. Tu mujer, cuando des a luz, tendrás muchos dolores. Eso ni siquiera voy a preguntar a las mujeres aquí. Pero le dice: a partir de ahora, tu marido te dominará. O sea, que estarás debajo de la autoridad de tu marido. Entiende muy bien. La consecuencia de la quiebra de autoridad en el jardín hizo que la mujer tenga que estar debajo de la autoridad del marido, porque toda quiebra de autoridad hace que te rebeles contra la autoridad en sí misma, al punto que tu castigo sea con la autoridad que tú quebraste, tú también eres quebrado. No era para vivir lo que estamos viviendo. Era para que tengamos una vida divina, plena en el Señor. No era para que la mujer tenga tanto dolor en la hora de dar a luz. No era para que la mujer esté sujeta a su marido. Y Dios le dijo al hombre: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, por cuanto le hiciste caso a tu, aquí está peor. Porque cuando Dios entrega la dirección de que del árbol que no se puede comer tiene un límite, Dios se lo entrega directamente al hombre. Dios se lo entrega directamente al hombre.
cuando Dios se lo entrega directamente al hombre, era para que el hombre pueda entregar la misma dirección directamente a su esposa. Pero como el hombre no obedeció la voz de Dios, mas sino que hizo caso a su mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La maldición de la mujer cayó para que se sujete debajo del hombre, pero la maldición del hombre cayó para que toda la tierra sea maldita por su culpa. Presta mucha atención. Dios está diciendo: una dirección directa que es quebrada tiene una consecuencia más grande que una dirección que es repasada. Dios le dijo al hombre: de este árbol no me vas a comer, y yo te entrego toda la autoridad sobre toda la tierra, para que comas y hagas de ella a tu placer, pero de este árbol no me comes. Dios se lo dijo eso directamente al hombre. Después viene la mujer. Cuando la mujer viene, yo no sé cuál fue la charla entre él y ella, pero seguramente la charla de Adán con Eva fue así. Un día los dos están caminando por el medio del jardín, medio caminando, y aparece aquel árbol que supuestamente sus frutos brillan. Y la mujer le dice: qué bonito ese es fruto, mira cuánto brilla. Y el hombre le dice: me olvidé contarte. Porque es así, el hombre es así, se olvida contar las cosas. Nos olvidamos contar las cosas. El hombre le dice así: me olvidé contarte. Me olvidé contarte. Dios mío. Dios me dijo que no se puede tocar el árbol, ni los frutos de ese árbol, y tampoco comerlos. Ahí él le dijo: ok. Pasado otros días, esto no está en la Biblia, ok, esto es mi imaginación así. Pasado otros días, viene Eva de nuevo y observa el árbol. ¿Ya viste a una mujer cuando está caminando por la calle y se le aparece una bolsa? Y aquella música, ¡tana! Eso. Y aquella música, no, vamos juntos, hijo. Y aquella música, y la mujer tiene una charla con la serpiente. Lo que me impresiona es que la mujer piensa que Dios había prohibido tocar el árbol, y Dios nunca dijo nada de tocar el árbol. Dios dijo que no podéis comer del fruto de este árbol. Entonces la serpiente le dice: Dios nunca dijo que no pueden tocarlo, y comienza a engañarla. Cuando ella va donde su marido y le dice: ¿te acuerdas aquel fruto de maestro? Aquel fruto está aquí. El hombre tenía una dirección de Dios. Repite conmigo: una dirección. Dios no le había prohibido absolutamente nada. No tenía ninguna prohibición. ¿Está bien dicho? Me estoy mejorando. No había ninguna prohibición, a no ser
del árbol para no comer su fruto. Adán solo tenía esa dirección de Dios: de este árbol no me comes. En el momento que su mujer le presenta, le muestra el fruto, él tenía dos opciones: mujer, devuelve eso a su lugar, porque Dios dijo que no podemos comer de él. O ¿será que comió un pedacito? Es que un pedacito no hace mal. Hay una fruta, cualquier fruta. ¿Hay alguna fruta? Dame una fruta, cualquier frutita, cualquiera. ¿Hay alguna fruta ahí que me pueden? ¿Quién tiene una fruta en su mujer? Ustedes cargan frutas en su bolsa, cualquier fruta. Solo para que recapitulando Romanos 13, toda autoridad viene de Dios. La autoridad de Dios es establecida por Él. Todo aquel que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios. Y toda quiebra de autoridad tiene sus consecuencias. Viene la mujer y le dice: ojo, que la Biblia no dice, eso lo voy a dejar muy claro porque mucha gente aún cree en eso. La Biblia habla sobre el fruto del árbol, no es manzana, ¿ok? Hollywood te mintió, te engañó. Llega la mujer y le dice: Dios mío, hijo, ayúdame. Llega la mujer y le dice: Adán podría haberle dicho dos cosas: de ese fruto yo no voy a comer, porque Dios me dijo. Que para estar debajo de la bendición y la autoridad que Él me otorgó, solo había una cosa que podía romper todo lo que Él hizo y creó. ¿Qué era eso? La quiebra de la autoridad que Dios les dio. Pero ¿qué es lo que Adán hizo? Él, un pedacito. Un pedacito. ¿Quién puede ver el pedacito que mordí? ¿Quién puede ver? ¿Alguien puede ver el pedacito que rompí? Que no rompí, comí, mordí. ¿Alguien puede ver? No. Es que solo fue una mordidita. Es que solo fue una mentirita así blanca. Es que pastor, es que tú no entiendes. Es que si mi marido no hace las cosas, voy a tener que hacerlas yo. Pero está todo bien. Solo fue una mordidita. La cuestión no es cuán grande fue el mordisco que le diste al fruto prohibido. La cuestión es que al abrir tu boca para morderlo, tu corazón ya gritó más alto: es mejor rebelarme contra la autoridad, porque mi voluntad es más grande que la consecuencia de la maldición que yo pienso que puede venir sobre mi vida. A la mujer le dijo: mujer, te vas a tener que sujetar a tu marido, porque no supiste mantener autoridad en el lugar donde tenías autoridad sobre todo, y le hiciste
pecar a tu marido, a partir de ahora, la autoridad que yo había colocado sobre tu vida, mujer, que tú estabas debajo de mi autoridad, Dios, a partir de ahora cancelo esa tu autoridad. Porque si no fuiste capaz de mantener la autoridad cuando yo era tu autoridad directa, a partir de ahora tu autoridad tendrá que ser tu marido. Porque yo ya no trato más directamente contigo. A partir de hoy yo trato a través de tu marido. Y Dios no se la dejó suave al hombre. Dios le dijo: hombre, porque no fuiste hombre suficiente, porque no supiste colocar el cinturón en su lugar y obedeciste a tu mujer, siendo que tú habías escuchado mi voz. Por tu culpa toda la tierra será maldita. Trabajarás como mula, con el respeto a todos, para ganarte tu pan diario, siendo que antes solo cosechabas de lo que ni siquiera plantaste. A partir de hoy, primero tendrás que plantar para poder cosechar lo que tus propias manos maldijeron. Pastor, ¿qué eso tiene que ver conmigo? Todo. Porque esa mordidita que nosotros le damos a la manzana, la fruta prohibida, es aquella mentirita que tú dices que no tiene mucho problema. Es aquel, no, es que ese mi líder no está correcto, ese mi líder no sabe lo que está diciendo. Yo sé mucho más que él de Biblia. Voy más profundo. Es que, pastor, es que si mi esposo no ora, ¿quién va a tener que comenzar a tomar las decisiones dentro de casa? Soy yo. Es que, pastor, tú no entiendes a mi mamá. Parece una loca gritando en casa todos los días. Entonces es mejor colocarme audífonos y ignorarla. Es que, pastor, tú no sabes cómo es mi profesor. Es el enviado del diablo, pastor. Y yo todos los días que voy estoy clamando por la sangre de Jesús sobre su vida. Toda quiebra de autoridad que tú haces escondido y nadie la ve, llegará un momento en el que la mordida que le diste, que nadie la vio, comenzará un proceso en el cual toda la fruta comenzará a descomponerse, y aquello que estaba escondido en algún momento todo será público. No es porque lo hiciste y nadie te vio o no te escucharon que en su momento no va a comenzar el proceso del castigo que Dios habla en Romanos 13:3. Pastor, ¿por qué estás hablando sobre la quiebra de autoridad?
Porque hoy en día nosotros tenemos un concepto muy equivocado sobre la autoridad. La autoridad nunca fue entregada a la humanidad para ser impuesta y para quitar. Vamos de nuevo, Génesis capítulo 1. Señoreen y los bendijo, tengan autoridad sobre todo. La autoridad que Dios entregó al hombre, le entregó para darle, y le dio autoridad sobre toda la tierra. Dios nunca les quitó nada, hasta que rompieron la autoridad. Y cuando la autoridad fue rota, Dios les quita aquello que ellos mismos tenían autoridad para disfrutar. Ahora va a caer sobre sus propias vidas. Porque si yo no soy capaz de sujetarme a autoridad, tampoco tengo autoridad para que otros estén debajo de mi autoridad. Encima de mí yo tengo mi autoridad. Encima de nuestra cabeza, de mí, de la pastora, está nuestra autoridad espiritual en la iglesia. Pastor Jackson, Pastora Ken. Y la autoridad que ellos nos dieron para ser pastores de esta iglesia, no nos las dieron para quitarnos. Porque la autoridad da, la autoridad no quita. Entonces, todas las veces que la autoridad es utilizada para quitar, no es autoridad, es autoritarismo. Porque la autoridad se importa con la imagen de quien yo protejo. El autoritarismo se importa con la imagen que yo demuestro públicamente. Yo no necesito gritar para tener autoridad. Yo no necesito exponerme públicamente obligando a hacer alguna cosa para demostrar mi autoridad. Yo necesito que mi autoridad te dé y no te quite. Por eso que ahora el hombre se encuentra en esta situación. Génesis capítulo 3. Por tu culpa toda la tierra será maldita. Vuelve el versículo para nosotros, hija, por favor. Versículo 17. Y comiste el árbol que te iba a comer todo el trabajo todos los días de tu vida. 18. La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Versículo 20. El hombre llamó a Eva su mujer porque ella será la madre de todo ser viviente. Vamos ahora. Ahí cuando la autoridad es quebrada, entra la maldición sobre el mundo, entra el pecado sobre el mundo. Dios arrancó toda esa autoridad sobre sus vidas y ahora Dios les arranca, los quita del jardín, porque dice, ellos ya no tienen autoridad para reinar y todo esto. Entonces la autoridad que ellos tenían para disfrutar fue la misma que les quitó esa autoridad y los arrancó del lugar donde tenían toda la autoridad. Porque todas las veces que yo rompo una autoridad, estoy yo mismo arrancándome en el lugar donde podría disfrutar. Me estoy autoanulando para que aquello que era para disfrutar ahora ya no esté más a mi alcance. Pastor, compruébamelo. Te lo compruebo. Tú vas y te sacas tu carnet de conducir. Ahora tú tienes autoridad para conducir
disfrutar de comprarte un carro y andar en la calle. Pero en el momento que comienzas a romper los límites que tú tienes, comienzas a recibir puntos en tu carnet. Llega un punto que tu carnet tiene tantos puntos que el gobierno te lo quita. Y aquello que tú antes tenías autoridad para disfrutar, ahora tú mismo te autoanulas y ya no tienes más cómo disfrutarla. Porque todas las veces que yo rompo una autoridad, yo mismo estoy saliendo del lugar del disfrutar para no tenerlo más a mi alcance. Ahí viene Dios, le dice mujer por causa de esto, hombre por causa de esto, y ahí comienza toda la historia. En cuanto a eso, la autoridad, Dios comienza a instituirla en todos los ámbitos de la vida. Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5. Mira lo que va a decir. Ahora bien, que ya establecimos que la autoridad de Dios fue entregada al hombre, la rompieron, pecaron, salieron del disfrutar y fueron castigados. Entonces Dios comienza a establecer la autoridad en la comunidad, en todas las esferas de la vida. Efesios 5. Versículo 22 en adelante. Versículo 22 en adelante. Efesios 5, 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al ¿por qué? Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Recuerden, Génesis capítulo 3, por culpa del pecado de la mujer, ahora ella tendrá que ser sujeta a su esposo. Entonces ahora está siendo establecida la autoridad en todas las esferas de la vida. Comienza diciendo: esposa, sujétense a su esposo, porque ahora él es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia, la cual es de su cuerpo. Versículo 27. Próximo versículo, hija. No, te saltaste. Veinticuatro. Así como la iglesia se somete a, entonces vamos despacito. Dios le dijo a la mujer: ahora estarás sujeta a tu marido. Así como la iglesia se somete a Cristo. Entonces la figura de la mujer en este versículo representa también a la iglesia. La figura del hombre representa a Cristo. Entonces él está diciendo: estarás debajo de tu marido sujeta, así como la iglesia está debajo de Cristo. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Próximo versículo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Siguiente. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra,
para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Próximo versículo. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces, cuando la mujer sale de su hogar, sale para estar debajo de la autoridad del padre, para ahora estar debajo de su esposo. El hombre, cuando sale del hogar, sale debajo de estar de la autoridad de sus padres, para estar ahora debajo de la autoridad de Dios. Y ahora él está diciendo, para que los dos sean un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ahora él salió del ámbito de hombre y mujer y comienza a entrar de Cristo e iglesia. Él está comenzando hablando sobre esposo y esposa. Ahora comienza a hablar sobre Cristo y la iglesia. Porque nosotros como iglesia también tenemos que sujetarnos debajo de Cristo. Y todas las veces que como iglesia rompemos la autoridad de Cristo, estamos rompiendo la autoridad directa de Dios. Porque así como la mujer tuvo que sujetarse al hombre, así la iglesia tiene que sujetarse a Cristo. Para que haya, para que tengamos, para que funcione todas las cosas correctamente. Porque si la mujer se levanta dentro de su hogar como la autoridad, hay una desconfiguración que no es compatible con el Wi-Fi de Dios. Y ahora sí les voy a pedir unos minutos de su atención, porque todo eso fue la introducción para que lleguemos a este punto. ¿Cómo funciona la autoridad dentro del hogar? Con esposo, la esposa, como hijos y padres, y como padres e hijos. Porque aquí todos somos hijos e hijas de alguien, y también muchos somos esposo o esposa de alguien, y todos conjuntos somos la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer se levanta dentro de su hogar como la autoridad? Está muy claro que la autoridad es el hombre. Y repito, no es porque Dios es machista, es por causa del pecado del hombre y de la mujer. Entonces viene Dios y le dice a la mujer: ahora estará sujeta a tu marido. Y ahí se casan, y todo está lindo en los primeros días, en los primeros años. Y vienen los problemas. Y ahora la mujer comienza a ver que el hombre no está ejerciendo su papel como autoridad, como Dios lo estableció. Entonces la mujer dice: si mi esposo no se levanta, me levanto yo. Y cuando la mujer se levanta como autoridad, como lo dije, hay una desconfiguración que no es compatible con el Wi-Fi de Dios. Porque Dios ya había establecido que la mujer tenía que estar debajo de la autoridad del hombre y no encima de la autoridad del hombre. Entonces, todas las veces que la mujer es autoridad en casa, no es porque manda, porque grita, porque te hace dormir en el sofá,
sino porque el hombre no está ejerciendo su papel. Y cuando el hombre no ejerce su papel, es instinto de la mujer decir: entonces yo lo hago. ¿Tú alguna vez ya viste a un hombre decir: si mi mujer no hace su papel, lo hago yo? Pero la mujer tiene ese instinto. Grita: ¿por qué, pastor? Mujeres van a gritar más alto, yo sé. Grita: ¿por qué, pastor? Génesis 1, recuerden, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios entrega autoridad a ambos. Entonces ya está dentro de la mujer el ser autoridad. Pero vino el pecado, se introdujo el castigo. Y porque ella quebró la autoridad que estaba sobre su cabeza, que era Dios, ahora Dios la coloca debajo de la autoridad, que es el hombre. Entonces la mujer ya tiene ese instinto. Y cuando, oh Dios mío, hay unos que ya se están mirando así. Vamos despacito, vamos despacito. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Porque hoy en día nuestra sociedad de latinoamericanos, hay una desconfiguración que no es compatible con lo que Dios había dicho. Entonces hoy en día las mujeres están mandando en el hogar, están buscando a Dios como los hombres no lo hacen, están orando como los hombres no oran, están ayunando como los hombres no lo hacen, están trabajando como los hombres no lo hacen, se están levantando como los hombres no se están levantando, que ya es su instinto. Y querer superarse y crecer no es malo. El punto malo no es que la mujer sea mandona, que nadie se me salga, dile a todo el mundo que entre. No hay ningún problema que la mujer sea mandona. El problema es que el hombre se deja mandar. Porque donde hay un hombre que no ejerce su autoridad, el instinto de la mujer se levanta y comienza a hacerlo por él. Y hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, sí lo hay, muy grande, que el hombre no tiene cinturón correcto en los pantalones. Entonces las mujeres comienzan a crecer, a avanzar, a tener más derechos, a comenzar a trabajar más que el hombre, a ganar más que el hombre, y comienzan a orar más que el hombre, a crecer más que el hombre, y no hay ningún problema que ellas quieran. El problema es que el hombre deja que eso pase. Adán, y tú, hombre, porque obedeciste la voz de tu mujer, la maldición estará sobre toda la tierra por tu culpa. Entonces cuando la mujer comienza a estar como autoridad encima de la autoridad que ella no debería y puede estar, se encuentra esa desconfiguración. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Hasta ahora no escuché ni un gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 9. Estoy yendo despacito para que sea muy claro. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino que la mujer a causa del hombre. Próximo.
Versículo 10. Por esta razón, y a causa de los ángeles, ¿la mujer qué? La mujer tiene. La mujer tiene. Ahora vamos despacito de nuevo. ¿A quién Dios le instituyó la autoridad dentro del hogar después de la caída del pecado? ¿A quién? Parece que están confundidos aún. ¿A quién Dios le dio la autoridad? Al hombre. Entonces, ¿por qué aquí dice que por causa de esta razón y por causa de los ángeles la mujer tiene autoridad sobre su cabeza? Cámbiame otra versión, porque esta versión está un poquito confusa. Ahí, mira lo que dice. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de... Ok. ¿A quién Dios le dio la autoridad? ¿Y por qué está diciendo que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza? Entonces, esta señal de autoridad que está hablando aquí es una señal que la mujer tiene sobre su cabeza, que nosotros no la vemos, pero que sí los ángeles la ven. ¿Y cuál es esta señal de autoridad sobre su cabeza? Que la mujer esté sujeta a la autoridad. Cuando la mujer está sujeta a la autoridad, ella tiene señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, ¿qué tiene que ver los ángeles con todo esto, pastor? Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. No, no es ese. Lo tengo aquí. Hebreos 1:14. Está al revés. Hebreos 1:14. Mira lo que dice. Y cámbiame también la versión, porque esta versión está muy lejos del original. Mira lo que dice. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? ¿Enviados para qué? ¿Enviados para qué? A ayudar, a servir a los que han de heredar la salvación. Volvamos de nuevo. La mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué por causa de los ángeles? Porque los ángeles pueden ver esta señal. Si la mujer está debajo de autoridad, ella tiene una señal de autoridad sobre su cabeza. Y todas las veces que el ángel ve esa autoridad, ella puede ser servida por el ángel. Pastor, ¿cómo así ser servida por el ángel? Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, la Biblia dice que el ángel se le aparece a María y comienza a decirle: María, tú eres favorecida, a partir de hoy lo que viene dentro de ti es el Salvador y es del Espíritu. El ángel vino y le entregó buenas.
Un ángel se le aparece a Gedeón y le dice a Gedeón: mira, ahora a partir de ahora tú vas a ser escogido y tal y tal y tal. El ángel vino y le entregó buenas nuevas. Cuando un ángel viene para servir a uno de sus salvos y viene a servirle a una mujer, a entregarle tal vez una bendición, una buena noticia, y ve que sobre su cabeza no hay señal de autoridad, entonces el ángel dice: como tú no estás sujeta a autoridad, yo tampoco puedo someterme a tu autoridad. Primera de Samuel, capítulo 8, si no estoy equivocado. Primera de Samuel 1, 8. Primera de Samuel 1, 8. Aquí tenemos a Ana, que estaba preocupada porque no podía ser madre, y su enemiga podía tener muchos hijos. Un día, y angustiada, la Biblia dice que entonces el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Próximo versículo, y mira la respuesta de Ana: no hay respuesta. No hay respuesta. Porque Ana entendía que si ella quería caminar debajo de bendición, ella tenía que estar sujeta a la autoridad. Entonces, cuando el Caná le dice: no soy yo mejor que muchos hijos, ¿qué es lo que ella responde? Nadita. ¿Por qué? Porque ella sabía que no podía romper autoridad. Entonces, después que ella no dice nadita, y aquí es un consejo para las mujeres, que cuando tu esposo bruto venga y comience a decirte: ¿acaso cómo vas a llegar a una mujer que no puede tener hijos? Decirle: pero ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, cuando tu esposo bruto venga y te diga algo, lo mejor que puedes hacer es: próximo versículo, y continúas. ¿Por qué? Porque ahora Ana comienza a ir al templo. La Biblia dice que ella va al templo, va a la iglesia, y ella comienza a orar a Dios pidiéndole que le dé un hijo. Y cuando comienza a orar a Dios pidiéndole un hijo, la Biblia dice que allá también había un sacerdote, un líder, un pastor, que también era bruto. Porque cuando llega donde esta mujer que estaba angustiada en su alma y orando y clamando al Señor, él le dice a Ana: aguardiente tan temprano, no, estás borracha a esta hora, son las 10 de la mañana. No. Y ella le dice: no, mi Señor, no, mi Señor, tu sierva no está borracha. Lo que pasa es que estoy orando para que Dios me dé un hijo. Y la Biblia dice que el sacerdote bruto le dijo: mira, que Dios te bendiga y que se haga según lo que tú quieras. Entonces ella ahí ahora recibe la bendición. Todas las veces que tú recibes una bendición, pero rompes autoridad, tú mismo la anulas. El sacerdote la bendice, pero si ella hubiera sido
incoherente con la pregunta del bruto de su marido, ella ya hubiera quebrado la autoridad de su marido. Y mismo recibiendo la bendición de este sacerdote, cuando ella llegase a casa para poder acostarse con su marido, el ángel hubiera llegado donde ella y hubiera dicho: no veo autoridad de señal de autoridad sobre tu cabeza. Lo siento, no me puedo sujetar a ti porque tú no fuiste capaz de sujetarte a tu marido. Entonces no podrás recibir lo que tú estás pidiendo. Pero fue al contrario. Ella no le dijo nada a su marido. Después va donde el sacerdote, y en vez de decirle, cuando él le dice: es estas horas de estar borracho, si hubiera sido no de aquí, y tampoco de ninguna nacionalidad de aquí, allá lejos, le hubiera dicho: borracho eres tú, ¿no ves que estoy orando? Le hubiera respondido: mira, con todo respeto, anda a juzgar a otro, estoy orándole a Dios. No, ella se quedó callada. Y cuando ella vuelve, se acuesta con su esposo. Ahora, porque ella estaba debajo de autoridad, la bendición que recibe de la autoridad se cumple, y ella se queda embarazada. Cuando ella se queda embarazada, es porque ella entendió que no podía romper la autoridad por la cual estaba instituida sobre su cabeza, esa señal que el ángel vio. Ahora, cuando el hombre no asume y ejerce su papel como autoridad, él mismo está anulando la bendición de su propia esposa. Porque él mismo está diciendo: si ella se levanta como autoridad y yo no lo hago, entonces esa señal que está sobre su cabeza, por falta de mi posicionamiento, ella no podrá recibir ninguna bendición, porque ella está quebrando autoridad. Entonces, todas las veces que la mujer se levanta dentro de casa como autoridad, yo comienzo a pensar: ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Porque la Biblia dice que a la mujer solo tiene que sujetarse a su marido. Y aquí entra la parte dura. La Biblia dice que el hombre ahora tendrá que morir, o tendrá que dar su vida por su esposa, así como Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Al punto de qué? De morir por ella. Entonces ahora no solamente el hombre tiene que dar su vida por su esposa, sino también tiene que tratarla como un vaso frágil. Porque si no la trata bien como un vaso frágil, Primera de Pedro capítulo 3 dice: porque si tú no la tratas bien como un vaso frágil, tus oraciones no serán escuchadas. Entonces ahora el hombre que no trata bien a su mujer tiene su relacionamiento con Dios completamente bloqueado, porque la relación que yo tengo con Dios está totalmente dependiente de la relación que yo tengo con ella. Entonces no sirve de nada decir: yo vengo a la iglesia, yo ayuno, yo oro, siendo que dentro de casa no estás teniendo relacionamiento bueno con tu esposa. Puedes orar, puedes ayunar, puedes ser pastor, puedes estar predicando todos los domingos, pero si yo no trato bien a mi esposa, mis oraciones no están siendo escuchadas y mi relación con Dios está siendo anulada. Porque mi relación con Dios depende totalmente como yo trato a mi esposa. Entonces ahí el hombre ya no tiene relación con Dios, porque ni siquiera le trata bien a su esposa. Entonces ahora la mujer se levanta porque alguien va a tener que ser autoridad espiritual dentro del hogar. Alguien va a tener que ejercer ese papel. Entonces la mujer se levanta porque el hombre no se levantó. Entonces cuando la mujer se levanta, estamos diciendo: quítale esa señal de autoridad sobre su cabeza para que ella no pueda recibir bendición.
para que ella no pueda ser servida. Y después le dice al hombre: hombre, tendrás que dar tu vida como Cristo la dio a la iglesia. Ahora le pregunto, ¿cómo es que Cristo dio su vida por la iglesia? La entregó todo por ella, al punto de que la Biblia dice que fue llevado al matadero como ¿qué? Como cordero. Como cordero. No dijo ninguna palabra para romper autoridad, porque Cristo sabía que si Él rompía autoridad, Él rompía toda la bendición que Él estaba prestes para ganar por la iglesia. Todas las veces que el hombre abre su boca para romper autoridad, él está diciendo: yo anulo lo que Cristo hizo por la iglesia. Pastor, ¿dónde se encuentran aquí los jóvenes, los hijos, los solteros en esto? En todo. Porque todas las veces que yo como hijo falto la autoridad de mi padre, estoy diciendo: la autoridad que está sobre él como hombre del hogar, que fue instituida por el propio Dios, al punto que Cristo instituyó esa autoridad sobre su iglesia, yo la anulo y me rebelo contra el propio Dios, y me rebelo contra lo que Cristo hizo con la iglesia. Por eso hoy en día tenemos matrimonios que no andan bien, familias que no andan bien, porque la autoridad establecida y la establecida correcta por Dios no está siendo funcional. La gran mayoría de los matrimonios latinoamericanos hoy en día es así: quien manda en casa es la mujer, después los hijos y al final el hombre. Y la Biblia dice: hijos, someteos a vuestros padres y honra a tus padres, para que tus días sean largos. Toda vez que yo deshonro a mi padre, estoy descontando minutos, horarios y días de mi vida. Padres, no provoquen a sus hijos para que ellos mismos no se rebelen contra ustedes. Porque todas las veces que yo quiebro una autoridad, sea con papá, sea con mamá, sea con hijos, sea con esposo, sea con esposa, sea como yo sea, yo estoy diciendo: primero, anulo lo que Cristo hizo por la iglesia, y segundo, me rebelo contra el propio Dios. Por eso que hoy en día los niños y los jóvenes están tan desesperados por una figura paterna. Y por eso que la sociedad está toda desconfigurada, con jóvenes llenos de falta de identidad, porque no tuvieron autoridad paterna dentro de casa. Y una autoridad materna que sabe cómo hacer que el hogar funcione. Por eso que la Biblia dice que la mujer es idónea y que ella edifica su hogar, porque la mujer no fue por causa del pecado establecida para ser autoridad, sino para ser influencia. Una mujer que hace su papel dentro de su hogar sabe cómo influenciar a su esposo, porque si él es el que tiene que tomar las decisiones, entonces voy a influenciarlo a que tome las decisiones correctas. El hombre fue instituido para ser cabeza del hogar, no cabezón, cabeza, no cabecita, cabeza. ¿Qué es ser cabeza? Si yo soy autoridad, mi autoridad es proteger a mi hogar, independientemente si proteger mi hogar coloca mi reputación, mi imagen en juego.
Por eso que los autoritarios son los tipos de personas que gritan mucho, que obligan, que arrastran, que imponen, pero nunca dan ejemplo. El día que tú me veas imponer algo sin haberlo hecho, no me sigas más. El día que tú me veas haciendo con mi esposa, haciendo cosas con ella al punto de ser autoritarios sin haber dado ejemplo, no me sigas más. Te puedes ir de la iglesia, porque probablemente me estoy volviendo loco. Y es por eso que hoy en día tantas familias se están separando, tantos hombres están fallando, tantas mujeres están fallando, y cada vez más está siendo introducido el pecado en los niños. Cada vez más temprana edad están más y más y más desconfigurados. ¿Quién se recuerda la prédica que yo hablé sobre David, que no estuvo para proteger a su hogar? Porque todas las veces que un hombre no ejerce su papel, él está dando acceso al enemigo para que él entre en su hogar, e independientemente de la edad de sus hijos, que lo haga a su placer. Y todo comenzó con la quiebra de autoridad en el jardín de Edén. Pastor, ¿qué yo hago si mi marido no se levanta? Muéstrale Oseas capítulo 4 versículo 6, y con esto terminamos. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Coma, porque tú rechazaste mi sacerdocio. A partir de hoy yo te rechazo como mi sacerdote, hablándole al hombre, y me olvidaré de ti y me olvidaré de tus hijos. Hombre, cuando tú no ejerces tu papel dentro del hogar, esto es lo que pasa. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Está muy claro, gente. Está muy claro. Y hoy es día de Santa Cena. Por eso, hombre, no me digas que vas a tomar la cena para tener comunión con Dios si es que aún estás con problemas dentro de tu hogar con tu esposa. Mujer, no me digas que estás tranquila para tomar la cena del Señor, siendo que la señal de autoridad sobre tu cabeza no está, porque tú estás como autoridad en el hogar. Hijo, hija, no me digas que estás tranquilo para tomar la cena, siendo que estás rechazando el consejo de papá y mamá y estás desobedeciendo al punto que anulas lo que Cristo hizo por la iglesia, porque la autoridad que Él colocó sobre el hombre es como la autoridad que Él es sobre la iglesia. Por eso en esta tarde quería traer ese conocimiento a tu corazón, porque como comunidad hispana nosotros necesitamos mejorar en la familia, en el hogar.
Como comunidad hispana necesitamos entender que ya son muchos los jóvenes que están sufriendo por causa de abandonos. Ya son muchos los niños que están sufriendo por causa de divorcios. Ya son muchas las familias que están sufriendo por causa de rupturas emocionales dentro del hogar. ¿Todo por qué? Porque no había una autoridad dentro de casa ejerciendo su papel. Y todo aquel que ejerce el papel del otro está usurpando lo que Dios nunca le dio. Por eso yo creo que el Señor nos está llevando a una restitución del hogar, donde el hombre es hombre, la mujer es mujer y los hijos son hijos, y donde el hombre es hombre y la mujer es mujer, y punto final. Fuera eso es toda rebeldía contra la autoridad de Dios. Vamos a colocarnos en pie. Necesitamos volver a la esencia original y ejercer nuestro papel como hijos, como padres, como esposos, como esposas. Y qué mejor momento para decirle: Señor, perdóname porque lo hice mal hasta ahora, que en un culto de cena. Qué mejor momento para decirle: Señor, disculpa porque yo rompí la autoridad de mi líder, de mi esposo, de mi esposa, de mi pastor, de mi pastora, autoridades civiles. Señor, ahora yo entiendo que toda autoridad viene de ti, y que si yo me rebelo contra ella, me estoy rebelando contra ti. Ah, pastor, ¿y si la autoridad que está sobre mi vida es una autoridad maligna? Tú te sujetas a la autoridad, pero no significa que tendrás que obedecer todo, desde que esta autoridad no quiera hacer que tú te rebeles contra Dios, contra sus leyes, contra sus principios y contra los mandamientos de la Biblia. Pero eso no significa que no tienes que sujetarte. Obediencia es demostrada públicamente. Sujeción es demostrada delante de Dios internamente. Y es que yo puedo ser obediente, pero no me someto a la autoridad, porque mi autoridad puede decirme: hijo, haz esto, y yo le digo: ok, y yo lo hago. La autoridad puede decirme: coloca ese ¿qué se llama esto? Coloca eso en su lugar. Y yo puedo decirle: claro. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy obedeciendo. Pero si yo colocase un micrófono en mi corazón: ¿pero por qué no lo colocas tú? ¿Por qué no lo haces tú? Si tú lo viste primero, ¿por qué no lo haces tú? Soy obediente, mas no soy sujeto. Y ahí que está la cuestión. Dios no se fija en tu obediencia antes de fijarse en tu sujeción. Porque Dios juzga el corazón.
y tu corazón reproduce tus actitudes. ¿Y cuántas veces nosotros aquí fuimos obedientes, pero no sujetos? De nada sirvió obedecer públicamente para que todos vean que soy bonito, que soy obediente, pero dentro de mi corazón estoy siendo lo contrario. Sí, es de duro. Es. Hasta él está de acuerdo. ¿Cuántas veces cometimos tantos errores en nuestro corazón, pero no lo demostramos con nuestras actitudes? Y la gente piensa, wow, qué ejemplo. Él debe tener su lugar en el cielo ya escrito, ya con reservado. No. Pero en nuestro corazón estábamos haciendo lo contrario. Y para eso Dios nos está llamando en esta tarde, para volver a la esencia. Hay gente que no puede sujetarse a la autoridad porque fue la misma autoridad que la marcó, que lo ofendió, que lo lastimó, que lo abusó, que la abusó, que la ofendió. Por eso en esta tarde quería darte unos minutos ahí en tu lugar, para que tú tengas un tiempo con el Señor. Porque todas las veces que rompemos autoridad lo hacemos contra el Señor, no es contra nadie. Mismo que haya sido por causa de alguien, acaba volviendo todo a Dios. Entonces este momento es para tú y Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojitos. Y yo tengo toda la convicción en mi corazón de que va a venir sobre tu mente recuerdos de todas las veces que tú rompiste esa autoridad. Comienza a pedirle al Señor. Dile al Señor, perdóname. Porque si lo hiciste por ignorancia, el Señor lo deja pasar. Pero ahora somos conocedores de la verdad y entendemos que lo hicimos. Y los que ya conocían la verdad y mismo así lo hicieron, están diciéndole a Dios: Dios, no me importa lo que ya me enseñaste. Anulo lo que Jesús hizo por la iglesia. ¿Cuántas veces se te hace difícil ver a Dios como autoridad por causa que tus autoridades terrenales te lastimaron, te ofendieron, te abusaron? Entonces esta tarde es una tarde para ser restaurado en el corazón. Si necesitas pedir perdón a alguien, hazlo. Hazlo ahora, porque todas veces que tomamos y participamos de la Santa Cena y sin autoexaminarnos, lo hacemos para juicio propio nuestro. Por eso dice la Biblia, muchos hoy están enfermos y muchos duermen,
porque tuvieron la oportunidad de autoexaminarse y decir: me equivoqué, pedir perdón, disculparse, para que no coman ni beban para su propio juicio. Y si tú necesitas pedir perdón a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, este es el mejor momento para hacerlo. Porque aquel que está debajo de autoridad disfruta de la bendición de la autoridad. Aquel que se rebela contra la autoridad sale del lugar donde tenía que disfrutar y lo coloca fuera de su alcance.